¿Puedes ver completa o ves la parte de notas y la siguiente lámina? Sí, se ve la parte de notas, no está Ok. proyectado. Ujú. ¿Y ahí? Sí, ahí se ve muy bien. Bueno, para hacer honor al tiempo, vamos a empezar. Bueno, esta es la agenda, algo muy sencillo, algo muy básico, fundamental para nosotros los ingenieros de producción. Vamos a revisar un poco de lo que es de los análisis nodal. Aquí vamos a revisar lo que es la ley de Darcy, por ahí algunas IPRs. Voy a prender un láser acá, ya, lo que es la IPR. Bueno, son conceptos que ustedes ya seguramente los han ido revisando en la universidad, y yo los que voy a tratar de dar mi parte adicional acá es algunas aplicaciones, lo que yo he venido usando aquí en mi vida profesional, en dónde lo he usado, si me sirvió, en qué parte, si lo sigo usando. Y el tema de reservas, ¿no? Nosotros como ingenieros de producción completos debemos también estar enlazados en lo que es una declinación, los tipos de declinaciones, hablar un lenguaje común a través del PRMS. Y luego, si nos da un poco el tiempo, obviamente les podré contar algunas experiencias, podré responder algunas preguntas o cualquier inquietudes que ustedes tengan. Veamos un poco un review de todos los sistemas de producción que tenemos. Poner esto por acá, acá. Todos los sistemas de producción que nosotros tenemos. Nosotros, bueno, empezando de un pozo genérico, tenemos los tres tipos de fluido, ¿no? Petróleo, gas y agua. Luego de su separación, el petróleo y el agua va a tanques. Luego de que el petróleo se ha tratado, se ha deshidratado, se ha puesto en sus condiciones, luego de sacarle el H2S y algunos gases que tenga en solución o que estén ahí disueltos en el petróleo, este va a ser comercializado a los clientes. Para la inyección de agua puede ser inyectada o reinyectada a los pozos disposa, o para proyectos de inyección, en lo cual termina otra vez a los mismos pozos de inyección secundaria. Para lo que es gas, aquí en gas depende de cómo haya sido el desarrollo del campo. Si el campo está con un sistema de levantamiento artificial para gas lift, va a ser usado para gas lift, para este tipo de sistema de levantamiento. En caso contrario, va a también ser usado para inyección secundaria para los manifolds de inyección de gas. Nosotros como ingenieros de producción, ustedes ven, podemos abarcar cualquiera de estas etapas, cualquiera de estos procesos. Puede ser inclusive en una refinería, como operador de producción, supervisor de producción, ingeniero de producción. Varias oportunidades que tenemos aquí en la industria como ingeniero de producción. Ahora vámonos un poco a la parte del análisis nodal. Hablemos un poco acá de la ecuación de Darcy. Bueno, el ingeniero Henry Darcy, francés, él trabajaba en la ciudad de Francia, se encargaba del abastecimiento de agua en Francia. Y él se motivó a hacer este trabajo, este experimento, porque él depuraba el agua a través de una arena para abastecer a la ciudad en donde él vivía, allá en Francia. ¿Cuál fue el resultado de su experimento? Él tenía aquí un nivel constante de agua, que donde provenía el agua, a través de un área que era una sección transversal, y tenía aquí un núcleo que era poroso y permeable, en este caso era una arena. Y en la parte inicial del núcleo, él colocó una manguera en donde pudo ver el nivel, que dependía mucho de la presión que iba acá en la entrada. Y también colocó otra manguera para ver cómo era el nivel de altura en la parte final. Lo que él se dio cuenta, que el caudal que está aquí, que ya cuando, en el grifo, era proporcional al gradiente que se tenía aquí, la altura, que era la diferencia de altura que veía aquí en este dispositivo, por la longitud. Entonces, si nosotros nos vamos acá a la ecuación, este es el gradiente, que sería la presión en el punto B menos la presión en el punto A dividido para la longitud. Este es el gradiente hidráulico. Y también iba a ser el caudal proporcional al área, el área de la sección transversal que tenemos acá. Y este factor de aquí, que iba a depender netamente del núcleo, de las propiedades del núcleo, iba a ser la conductividad hidráulica, que iba a estar dado por la permeabilidad y por la viscosidad. Entonces,
Esta ecuación, sinceramente, los ingenieros que estamos acá trabajando, la he usado toda mi vida. Cuando vamos a ver el IPR, vamos a ver ahí que vamos a ver otra vez esta ecuación, vamos a ver derivadas de esta ecuación. Entonces, esto es muy importante que ustedes siempre lo tengan presente. Permeabilidad, área, viscosidad. Y ahora para un poco darle al flujo que tenemos en el pozo, que es un flujo radial, darle una adaptación a esta ecuación. Nosotros podemos ver que ya esta ecuación convertida ya a parámetros, a unidades de campo, tenemos ya dentro de esta la permeabilidad, el espesor, el diferencial de presión, incluida la presión del reservorio promedio, la presión fondo fluyente, viscosidad, tenemos el factor volumétrico, el radio de drenaje del reservorio, el radio del pozo y un efecto de piel, ¿no? Hay algunas aplicaciones que tiene la ecuación de Darcy también, que todo lo que está subrayado básicamente es de que es para una sola fase, es para un régimen laminar, debe ser un medio permeable y debe estar por arriba del punto de burbuja, porque ya si está por debajo del punto de burbuja vamos a tener dos fases y eso es lo que Darcy no considera, no, esa es una de las limitaciones de la ecuación de Darcy. Toda esta ecuación que está aquí, que vamos a llegar hasta el índice de productividad, todo lo que yo estoy señalando aquí, eso va a ser el índice de productividad. Entonces mi caudal va a ser igual al índice de productividad, que es todo esto de aquí, por el diferencial de presión. Y algo súper conocido que nosotros siempre tenemos en cuenta y que a veces hay para hacer un cálculo rápido de cuánto es el índice de productividad del pozo, o ya conociendo el índice de productividad del pozo y ejerciendo un mayor drawdown, cuánto caudal vamos a tener. De esa manera, entonces nosotros, esta ecuación que es sencilla, que es por arriba del punto de burbuja, la tenemos que tener siempre presente para un modelo de flujo radial. Aquí tenemos algo muy importante que es la matriz crítica. La matriz crítica es un área de formación que está considerada desde 3 a 5 pies. Bueno, no sé si esto será 5 pies, pero es de 3 a 5 pies a la cara de la arena. ¿Por qué es crítica? Porque nosotros, si más nos alejamos del reservorio, vamos a tener menos pérdidas de presión. Si ustedes vieron acá en la gráfica anterior, cuando yo estoy más alejado y cerca de los límites del reservorio, mi caída de presión no es tan fuerte como la tengo aquí en la cara de la arena. Entonces, la matriz, la matriz crítica va a ser considerada porque yo aquí voy a tener una caída de presión grande y está considerada dentro de 3 a 5 pies. ¿Cuál es la utilidad? ¿Por qué tengo una caída de presión muy grande aquí? ¿Por qué? Porque ahí tengo los perforados, ahí tengo los punzados, ahí tengo tal vez una invasión de fluido en perforación del lodo de control. Entonces hay varias cosas que yo puedo estar asociando a esto. ¿Para qué me sirve esto? Actualmente a mí me ha servido para cuando hemos hecho trabajos de estimulaciones matriciales en los pozos, para calcular el volumen que yo quiero inyectar. Yo por lo menos debo asegurarme que con la persona que me realizó la propuesta de que el volumen de inyección su penetración va a abarcar dentro de los 3 a 5 pies de qué es lo que yo quiero que el ácido me llegue a la matriz crítica. Y bueno, dentro de eso ellos tienen también su ecuación para calcular la inyección y va a estar dada también para la permeabilidad, el espesor, pero siempre debe eso, por lo menos el ácido debe garantizarme que va a estar entre 3 a 5 pies. Bueno, aquí tenemos también algunos efectos de piel. No le quiero decir daño, bueno, muchos los conocemos de daño, pero es un efecto de piel y se convierte en daño cuando es positivo, ¿no? Todo lo que vemos aquí, estos primeros que vemos aquí, van a ser positivos, tanto un daño de formación debido a la penetración parcial, debido a los perforados en sí, a la turbulencia que me va a generar el pozo. Y lo otro que está por acá abajo va a ser negativo, que son estos dos factores de acá, debido a la inclinación del pozo, cómo está ubicado. Por ahí la gravedad nos puede ayudar un poco. Y también ha debido a unos trabajos de estimulaciones como una fractura hidráulica.
Aquí tenemos un sistema de producción completo que va desde el reservorio hasta las líneas de exportación. Entonces vamos a ver cómo recorre todo el fluido, el camino que recorre el fluido hasta llegar a las líneas de exportación. El fluido, cuando va a recorrer aquí, va a atravesar varios puntos en donde va a tener pérdidas de presión. Aquí en esta siguiente lámina veamos las pérdidas de presión que tenemos en todos esos puntos que vimos. Entonces, desde que sale del reservorio hasta la cara de la arena, vemos que hay un delta de presión, a lo que pasa a los perforados otro delta, a lo que sube por el tubing, a lo que baja por la válvula de seguridad, en el choque, en la línea, en el riser, cuando pasa por las bombas, cuando pasa por el compresor y hasta que va a las líneas. Entonces, la suma total de las pérdidas de presión de todos estos puntos va a ser, va, va a ser igual a la presión del reservorio menos la presión que yo tengo en el separador. Pero bueno, yo tengo las pérdidas de presión en todos estos puntos, pero ¿cómo consigo yo un caudal? Entonces aquí es donde nosotros entramos a la parte de análisis nodal, porque yo por un diferencial de presión que yo tengo, yo puedo ver cuánto caudal me va a dar el sistema. Entonces aquí entramos nosotros a la parte de conceptos de análisis nodal. Análisis nodal es un sistema que me va a ayudar a analizar el rendimiento de todo el camino de producción y que va a estar interactuando ese fluido por diferentes componentes. ¿Cuáles son? Reservorio, vimos la cara de la arena, el tubing, el separador, las líneas, etc. Esto es muy importante porque nosotros, el análisis, el concepto de análisis nodal es que tenemos que asumir donde coloquemos el nodo. Por lo generalmente nosotros, la manera que trabajamos es colocar el nodo en la cara de la arena. Donde se coloca el nodo, tenemos que asumir que el flujo que ingresa ahí va a ser igual al flujo que sale y que vamos a tener un punto único de presión ahí en ese nodo. Ese es el primer ejercicio. Bueno, aquí hay unos pasos que están ahí involucrados para realizar esto, pero ese es el objetivo. Por lo general, en donde yo he trabajado, con los clientes que se ha trabajado, colocamos el nodo ahí porque es para hablar el mismo lenguaje, pero sí hemos tenido algunas otras compañías que bueno, nos han dado servicios en donde yo estaba sorprendido una vez en donde me colocaron el nodo en la cabeza del pozo, pero no quiere decir que está mal, o me colocaron el nodo tal vez no en la cara de la arena, sino me lo colocaron a la entrada de la bomba. Pero bueno, no quiere decir que está mal, pero es una manera más de comunicarse, y eso hay que especificarlo. Cada vez que se hace un análisis hay que decir dónde coloco mi nodo. Aquí tenemos el mismo sistema, pero de una manera más resumida, en donde, como les mencioné, que las pérdidas total del sistema al final van a ser la suma de todas las pérdidas en cada componente y me va a dar al final, ya haciendo las sumas restas, es la presión del reservorio menos la presión del separador. Veamos un poco de lo que ya teniendo considerado todo esto, nosotros ya entramos a lo que es en sí un análisis nodal. La curva que está aquí, que ustedes ven en rojo, me va a decir la relación que tiene la presión de fondo fluyente que yo ejerzo y la producción que me va a dar el reservorio. Eso es muy clave. Siempre enfóquese que lo que me va a dar la IPR, que es esto de aquí, esto me va a dar es el reservorio a un diferencial de presión que yo ejerzo aquí, con la presión de fondo fluyente. Y la curva de tubing que yo tengo aquí, esta me va a dar también a partir de un diferencial de presión que se ejerce, pero me la va a dar el pozo. Esto me va a dar el reservorio, que va a ser la curva inflow, y la otra curva que me va a dar el pozo va a ser la curva outflow, o llamada la curva de tubing. Y el punto en que estos dos procesos se cruzan va a ser el punto de operación. Ese es lo que me va a dar el sistema en sí, ya considerando todo. Entonces, si nosotros vemos ahí más o menos al ojo, podemos decir que es como 2200 y una presión fluyente de 2000. Bueno, por acá sí he tenido 2100 y cerca de 2000 también, ¿no? Ahora, bueno, vamos a entrar un poco más a detalle de lo que es aquí, de lo que es la IPR, y luego vamos a ver un poco más de detalle también de lo que es la curva de la OF. La IPR, bueno, es, como les dije, en el entregable del reservorio, el caudal que me va a dar el reservorio cuando yo le aplico un diferencial de presión.
para nosotros determinar una IPR tenemos, por lo general usamos la ley de Darcy, como vimos allá la ecuación de la ley de Darcy, aquí les vuelvo a mencionar la ecuación de Darcy, y la ecuación de Vogel. La ecuación de Vogel la vamos a usar para cuando tengamos la presión del reservorio menor, cuando sea menor al punto de burbuja. Entonces ahí ya tenemos dos fases y debemos usar ahí Vogel. Por lo general esto sí lo usamos. En las propuestas siempre consideramos una mezcla de las dos. Tanto usar la ecuación de Darcy, usar la ecuación de IP cuando tenemos por mayor del punto de burbuja y cuando estamos por debajo usamos Vogel. Claramente la IPR va a depender de los parámetros del reservorio y las características del fluido. Entonces, bueno, analicemos un poco más de detalle la curva que vimos en las láminas anteriores. Cuando nosotros tenemos un caudal de cero, es decir, el pozo no está fluyendo, nosotros vamos a obtener una presión de reservorio. Cuando el pozo está cerrado en este caso, y se ha restaurado la presión a cierto punto, usted puede obtener la presión de reservorio, una presión de reservorio promedio. Luego que usted aplica un diferencial de presión y va avanzando, con el tiempo, esto le va a entregar un caudal y ese va a ser la presión del punto de burbuja y es una línea recta. Pero cuando ya hay otra fase que es el gas, cuando ya bajamos a partir de esto, de esta presión, vamos a tener dos fases y esto es lo que me va a dar Vogel. Esto es lo que, porque si yo trazo esto, me va a dar acá y me va a dar un potencial que no estimado, entonces es mal calculado porque yo puedo proponer un equipo de levantamiento para un caudal tanto, pero en realidad yo estoy calculándolo mal. Entonces es muy importante considerar esto, ¿no? Tratar de juntar todas las variables. Y algo muy importante es el AOFP, el Absolute Open Hole Flow Potential, que es algo teórico, pero me sirve para calcular el potencial de un campo, de un pozo. Y eso va a ser cuando yo tenga una presión fluyente de cero. Por lo general esto sí lo hemos hecho, sí lo hemos calculado porque cuando hicimos un ejercicio en la empresa para calcular no conocíamos el potencial que tenía el campo, entonces usamos un modelo de choque que me ayuda a calcular el potencial de todo eso y identificar el potencial por si era el potencial del reservorio y dónde tenía una restricción para poder optimizarlo. Tenemos aquí algunas maneras de calcular la IPR o el PI, que es por encima del punto de burbuja. Cuando es Vogel, vamos a usar, esta ecuación de acá. Este coeficiente es el coeficiente de Vogel, luego de todos los análisis que hizo, de las experiencias que tuvo, es una relación empírica, más acordó que este valor de 0.8 iba a estar acá, y entonces ahí ya nos da la ecuación que nosotros conocemos, ¿no? Caudal máximo 1 menos 0.2, 0.8, presión de fondo fluyente al cuadrado y presión del reservorio al cuadrado. Y esto también usamos mucho, que es la ecuación de pseudo steady state, que es basada en la ecuación de Darcy, porque esta ecuación me da, yo ya conozco eso, conocemos el campo, tenemos bastantes parámetros, conocemos la permeabilidad efectiva, conocemos el espesor, conocemos la viscosidad. Entonces, si yo ya tengo más variables, tengo más variables, ya conozco el campo, yo puedo determinar y puedo usar para calcular la IPR, puedo usar ese pseudo steady state. Igualmente también si tengo un build-up, tengo un diseño donde conozco yo cuál es el efecto de piel, si es positivo, si es negativo, lo puedo incluir aquí. Y esto sí usamos en nuestros modelos para hacer análisis nodal, sí usamos bastante también el pseudo steady state. Damos un poco algunas sensibilidades del efecto de piel, como cómo es el skin, cómo varía y cómo va a variar el caudal. Cuando el efecto de piel vemos que es inversamente proporcional, ¿no? Cuando el efecto de piel es mayor, el caudal va a ser menor, ese va a disminuir. Entonces vemos, a medida que el caudal a medida que el efecto de que el skin va disminuyendo, vamos a obtener un mayor caudal. Súper sencillo, no hay nada de ciencia y bueno, ¿cómo lo vamos a tratar de disminuir el skin? Lo disminuimos con trabajos de optimización. Fracturas hidráulicas, reperforados, estimulaciones, etc.
¿Qué pasa con la presión del reservorio? Si la presión del reservorio me comienza a el pozo, bueno, el reservorio comienza a depletarse, vemos cómo este va cayendo y vemos también cómo se va también, aquí está claro cómo es la IPR, ¿no? Cómo cambia después del punto de burbuja, cómo cambia en Vogel, y vamos a ver cómo es el efecto, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante a considerarse. O, ¿por qué no? ¿Por qué no irse para la parte hacia arriba cuando tengamos proyectos de inyección de agua y nosotros queremos tratar de aumentar la presión del reservorio, ¿no? De la misma manera. Aquí coloqué yo una referencia en caso de que quieran conocer un poco más de dónde yo saqué esta información, adentrarse un poco más, irse a más detalles. Entonces, de Bex en 1991 para que puedan, están un poco más interesados ahí en ver algo de análisis nodal. Vámonos a la parte de tubing. Si nosotros colocamos el nodo aquí, bueno, ya analizamos toda esta parte, ¿no? Ya analizamos el inflow, que es todo lo que me entró aquí en la parte del nodo. Ahora vamos al outflow, que es lo que es la línea azul, ¿no? Vamos a analizar un poco lo que es el outflow, qué parámetros involucran ahí. Entonces, aquí en el outflow vamos a estar viendo todo lo que es el pozo. Como ven acá, todo este parámetro del pozo. Vamos a considerar que es hasta la cabeza del pozo, todo lo que es tubería. Entonces, en la tubería nosotros vamos a tener unas pérdidas de presión ocasionadas por pérdidas gravitacionales, ¿no? O de elevación, pérdidas por fricción y las pérdidas por aceleración. Estas pérdidas por elevación serían cero cuando son pozos horizontales. En este caso es la única forma de que esto sea cero. Las pérdidas de aceleración pueden ser cero cuando tenemos un fluido incompresible y no hay cambios de velocidad dentro de eso. Y aquí en las pérdidas de fricción, no me voy a adentrar mucho, pero aquí nosotros nos metemos de lleno al número de Reynolds, vemos ahí el factor de fricción, cogemos el diagrama de Moody para determinar el factor de fricción a partir de un número de Reynolds, con flujo turbulento, laminar, etcétera. Pero bueno, lo que de experiencia les puedo contar es de que cuando nosotros hacemos los modelos aquí, donde vemos las menores pérdidas de presión es aquí, en la parte de aceleración. Pero de igual manera nosotros las contabilizamos y se las mostramos al cliente. Y tenemos un ejemplo, bueno, de cómo el outflow va cambiando dependiendo del tamaño del diámetro del tubo, de la tubería. Eh, Esto por lo general vamos viendo que entre menor el tubo, no vamos a tener un menor punto de caudal en el punto de operación, ¿no? Tales como pueden observar acá, pero bueno, hablándoles de experiencia propia que he visto, esto por lo general, esta gráfica, esta tasa acá aplicada casi para pozos de gas, donde se ven esto. Nosotros aquí globalmente en el campo tenemos una tubería de 3,5, que es lo que abarcamos la producción de los pozos, del rango de producción de pozos 3,5 pulgadas, donde abarcamos el rango de producción de los pozos que tenemos acá. Si hemos usado 2,7 octavos, en caso de que hemos tenido algunas restricciones mecánicas y donde se requería eh, bajar una tubería de menor diámetro. También hemos usado tubería de 4,5. Tubería de 4,5 la hemos usado en pozos de producción de agua, en donde ya con un análisis de velocidad erosional nos dimos cuenta de que para la tubería de 3,5 ese análisis de velocidad erosional se nos iba a erosionar para un caudal mayor a 10.000 barriles. Entonces, tanto para los pozos de producción de agua y para los pozos disposal también, por lo general se usa tubería de 4,5. Y ahí necesitamos hacer estas sensibilidades con la tubería. Y no solo con la tubería, puede ser espesor, puede ser rugosidad, tenemos varias sensibilidades que puede ser, pero bueno, esto es un ejemplo claro de cómo es el efecto del tubo. También puede ser con el outflow, como si yo tengo instalado un equipo de levantamiento artificial ahí, yo puedo hacer incrementos de extracción, de ejercer drawdown, incrementos de frecuencia, si tengo un equipo electrosumergible.
Si tengo un bombeo hidráulico, puedo aumentar la presión de inyección. Entonces voy viendo cómo me va variando también el outflow ahí. Todo lo que está en el pozo, si el nodo lo coloco yo en el reservorio, va a ser directamente relacionado con el outflow. Bueno, las aplicaciones para análisis nodal, podemos determinar el skin. Sí, hemos hecho este ejercicio. Me preguntan cómo. Nosotros teníamos ya una prueba de un pozo y ya tenemos un análisis nodal. Podemos hacer un análisis nodal de una prueba de un pozo, no sé, en el año 2018 o meses atrás. Y luego podemos hacer un análisis nodal con otra prueba, pero ya actualizada. Entonces ya vamos viendo dónde se me está ubicando el punto, el nodo. Entonces, si vemos una diferencia, eh, podemos decir que el pozo está dañado. También de esa misma manera podemos determinar la permeabilidad, hacer un estimado de la permeabilidad, la presión del reservorio. Podemos evaluar también la evaluación de cómo fue el resultado de las estimulaciones, de algunos tratamientos de optimización, reperforaciones, fracturaciones, estimulaciones. Obviamente para el diseño de una completación es muy importante para diseñar un levantamiento artificial o para cuellos de botella, para un análisis en superficie de cuellos de botella donde hacemos una red, donde vemos la velocidad erosional, donde vemos el halt up de la tubería y varias cosas que en superficie se pueden aplicar. Aquí no me voy a adentrar mucho, pero esto es como un abreboca, puede decirse, para las otras clases o las otras charlas que van a tener los siguientes 2 días, de cómo esto puede cambiar dependiendo de los trabajos que se hagan en el pozo. Yo puedo empezar aquí con un bombeo mecánico en esta opción, puedo después, bueno, instalar un equipo de levantamiento artificial en el cual llego en este punto y luego de eso puedo hacer un proyecto de recuperación secundaria en donde me aumente la presión. Entonces yo de este punto que estoy, digamos que bueno, luego de hacer esto estoy acá y me voy al punto de presión acá. Entonces yo digo, bueno, algo está pasando porque yo tengo más oportunidad y luego de eso vienen más trabajos, más upsizing. Entonces todo esto es muy dinámico. Puede ser que también mi pozo esté dañado y le necesita hacer un trabajo también de optimización al reservorio. Entonces todos esos trabajos de aquí, todo esto de acá, siempre hay que pensar en la optimización. Y luego de eso calcular siempre el potencial que tiene el pozo. Es por eso es muy importante el potencial. Imagínense, de una IPR1 podemos inclusive llegar a una IPR3, si se analiza bien el pozo. Bueno, pasando de tema, quiero aquí mostrarles un poco sobre las reservas de petróleo. Como una forma de los ingenieros de producción que tienen para conocer o estimar cuál va a ser el caudal en un futuro es una aproximación empírica. Y esa aproximación empírica la dio ARPS en 1944 y la definió en 3 tipos: exponencial, armónica e hiperbólica. Estas son las más usadas generalmente, sí, estas son las más usadas, las que usa nuestro cliente, las que yo he visto usar. He visto también algunas aplicaciones puntuales, no les voy a mentir, puntuales de Fetkovich. También del Log and Sawyer, en donde Fetkovich lo que hace diferente de esto es que toma en consideraciones puntos dinámicos, presiones operativas. Esto no lo toma en cuenta, pero Fetkovich sí lo toma. Y ya llegamos hasta la parte de Blasingen, donde toma inclusive en cuenta propiedades del reservorio, ¿no? Toma espesores, inclusive daño, permeabilidad. Este de acá asume una presión constante, mientras que el Fetkovich no lo hace. Con respecto a la predicción empírica, estas asunciones que se tiene aquí, la asunción básica de este procedimiento es si pasó anteriormente, tiene que pasar ahora. Entonces, esa es la tendencia. A partir de una tendencia que sucedió en un pasado, esa tendencia yo la voy a graficar y es la tendencia que voy a tener en un futuro. Hay otras maneras también de aproximar
la predicción de un campo petrolero a través de balance de materia, de well modeling, como estábamos viendo, y de simulación numérica. Bueno, aquí tenemos un gráfico de producción semilogarítmico, ¿no? Tenemos la producción en el eje de las Y y el tiempo en el eje de las X. Nosotros vemos cómo va declinando la producción en el tiempo. Esto es vamos viendo, entonces nosotros en esta parte de aquí vamos a tener un acumulado de producción. Si nosotros a partir de esta tendencia, bueno, pues, a partir de esta tendencia que tenemos acá, vamos a tener unas reservas. El área que va a estar bajo la curva, aquí va a ser las reservas. Esto sí, sí tener bien en cuenta que el área bajo la curva van a ser las reservas. El pronóstico de producción que yo hago aquí va a ser las reservas. Y depende de la tendencia que tenga la curva. Por lo general va a ser exponencial, va a ser hiperbólico o va a ser armónico. Aquí yo les coloco las ecuaciones que están acá. Este factor de declinación que tenemos acá, y este es el factor de curvatura, va a ser igual a 0 cuando es exponencial, entre 0 y 1 cuando es hiperbólico, y mayor a 1 va a ser, que es por lo general para pozos no convencionales que se usa esto, va a ser armónico. Ustedes, bueno, no sé si han escuchado del EUR. Cuando yo estaba en la universidad no lo escuché. Pues cuando ya fui a trabajar, el EUR mucho se usa para estimar cuál va a ser mi recuperación final. Y es sencillo, va a ser el acumulado de petróleo más las reservas. Entonces, todos esos factores, cuando nosotros también tenemos nuestro software, lo calculamos y me va a dar todo esto. Las reservas, me va a dar el EUR y me va a dar también el acumulado de petróleo en el tiempo. ¿Cuál usar? Bueno, va a depender mucho, vamos a ver en la siguiente lámina también, pero ya ustedes se van dando cuenta que hay unas declinaciones, van a depender de algunos factores, pero la más conservadora en este caso es la exponencial. Aquí en este también he dejado en caso de que quieran ver, les recomiendo mucho de ver el SPE que publicó ARPS en su tiempo. Vean cómo lo calculó, cómo sacó las ecuaciones. Una leída rápida es muy importante también tenerlos ahí. Y nosotros vimos en la gráfica anterior que era un gráfico del tiempo con un gráfico de producción y era semi-logarítmico, que es este de acá. Pero en varios países se usa de manera diferente. Lo pueden usar en un gráfico cartesiano, gráfico log-log. Nosotros lo usamos en semi-log, o inclusive lo calculan también con la producción, con el acumulado de producción. Este no he visto yo usar aquí. En realidad no, yo no lo he visto cómo esto se usa aquí, pero sí he visto también diferentes casos puntuales en donde se usa más log-log. Pero bueno, ya nosotros, bueno, conocemos que cuando es una línea recta es exponencial, y ya eso es lo que por lo menos es como ya tenemos la idea ahí en un gráfico semi-logarítmico. ¿Cuáles son las fortalezas de estas correlaciones empíricas? Es muy gráfico. Nosotros vimos allá cómo tenemos la tendencia y a partir de esa tendencia calculamos una tendencia a futuro. Es muy fácil, un ejercicio muy fácil. Obviamente, ustedes ven que no apliqué ningún tipo de teoría para hacer esa declinación. Lo que sí asumí es que tenía unas condiciones de operación constante, es decir, que yo no cambié mi presión del fondo fluyente, la mantuve constante. Como limitaciones, ustedes, bueno, vimos también en la gráfica anterior, que la voy a colocar acá, si yo uso una declinación o uso otra declinación, ¿cuál es la diferencia? Mira, aquí esta diferencia son como de 7 años, ¿no? Entonces, 7 años de reserva. Entonces, muchas veces puede ser muy abultada la diferencia entre una declinación y otra en cuanto es los resultados de reservas que puede dar, y va a depender del factor de curvatura o B. Esto es por el momento en lo que es ARPS.
Y luego de que nosotros ya identificábamos cómo se calcula, cómo se puede aproximar un cálculo de reservas acá, también hay una forma de que la empresa, los trata para hablar un lenguaje común que es el PRMS. Bueno, acá también tenemos algunas aplicaciones técnicas. Después de que ARPS publicó esto, hubieron muchos más artículos en donde pudieron ver, depende del comportamiento del reservorio, cómo se lo iba aplicando esto. Entonces la exponencial, por lo general, se lo aplicó cuando se tenía un mecanismo primario de expansión de gas o expansión de líquido, expansión de roca, líquido, cuando teníamos una presión de fondo fluyente constante. La hiperbólica es bien utilizada para pozos que tengan un acuífero, puede ser inyección de agua también aquí. Y entonces, por lo general, como menciona acá, mientras más alto sea el valor AB, mientras más se aproxime a 1, quiere indica un mayor soporte de presión en el reservorio. Y bueno, y bueno, estas son algunas asunciones que se hacen. Bueno, vuelvo a mencionar la presión constante que tenemos en el fondo fluyente y el límite que tenemos asumiendo de que no tenemos ningún tipo de límite al final del reservorio, en la parte límite del reservorio. No tenemos flujo allá. Esto no lo hizo ARPS, pero son algunas notas en donde, como les mencionaba, se usaba algunos valores dependiendo del mecanismo de producción de que tenga el reservorio, ¿no? Entonces, cero, vemos que prácticamente son todos los mecanismos primarios que tenemos acá. Cuando tenemos gas en solución, por lo general, en algunos proyectos, esto no es escrito en piedra, son algunas experiencias que han tenido varios campos en los cuales van a dar un rango ahí, puede cambiar mucho esto, pero es para que tengan ustedes una idea de qué valor usar. O sea, tampoco es que, bueno, para expansión de líquido y gas voy a usar uno. Entonces, esto es una referencia, pero les va a ayudar también bastante para tener una idea. Les mencionaba que cuando el factor está entre 0 y 1, va a ser para pozos que tengan soporte de presión. Para reservorios laminados, en muchos proyectos del mundo se ha visto que también entre 0,5 y 1. Y cuando es mayor a 1, cuando es armónica, es para reservorios no convencionales. Bueno, nosotros vimos que ARPS fue en 1995, pero ¿qué hay ahora? ¿Qué otras cosas se crearon después de ARPS? ¿Qué más hay? Hay un paper en donde incluyen, bueno, hacen como un estudio de lo que hizo ARPS, pero le incluyen las propiedades del reservorio, permeabilidades, porosidades, viscosidades. ¿Qué más les puedo decir? Aquí les dejo el paper si están un poco más interesados para ver qué después hacer esta conferencia, qué poder leer por ahí. Luego de esto tenemos, también hay un método para reservorios laminados en donde aplican también Decline Curve Analysis. Y acá hay otro método en donde reemplazan las curvas de declinación, pero que hacen un modelo de regresión numérica en donde combinan la ecuación de difusividad, meten por ahí también las curvas de declinación, totalmente una locura ahí. Con respecto a lo que es el PRMS, aquí lo que les puedo yo mencionar es de que esto es un lenguaje común en donde van a haber dos palabras que voy a usar mucho, que son comercialidad, rentabilidad y que tienen que ser técnicamente probadas. Esta es la última versión que hubo en el 2018. No les... Esto está en el internet, es muy fácil de llegar. Y esto lo usan varias compañías. Cuando trabajé yo en el 2017, 2018, en lo que es el tema de reservas, en la compañía que estuve dándole yo al servicio, usaban ya esta nomenclatura. La usaban. Estaban ahí y ustedes van a ver más adelante, no sé, petróleo, reservas probadas, no desarrolladas, reservas no desarrolladas, reservas detrás de casing, etc.
muchos otros factores. Aquí hay una definición del petróleo, tal como lo define el PRMS, es un hidrocarburo que está en diferentes fases, gaseosa, líquida y sólida, pero que también puede existir otros contenidos no hidrocarburos relacionados, como es el ácido H2S, ahí, pero que en raros casos este puede ser mayor al 50%. Todos estos conceptos, algunos otros conceptos también lo van a encontrar acá. Para avanzar un poquito, porque estoy viendo, bueno, 40 minutos. Nosotros tenemos aquí en esta gráfica, esto es muy importante, tenemos las reservas, cómo clasificar las reservas dependiendo del rango de incertidumbre que tenemos, van a estar clasificados acá, y dependiendo de la comercialización que tienen estas reservas. ¿Qué me refiero con comercialización? Que sean rentables, que tengan aprobaciones por el ente regulatorio, que tengan un mercado, que el país sepa dónde vender esto, dónde exportarlo y que haya un compromiso. El compromiso quiere decir que, bueno, el compromiso de que me va a pagar por cierta cantidad de reservas. Dependiendo del rango de reservas, tenemos igual las probadas, las probables, las posibles. El tema de reservas, tenemos también recursos contingentes, dependiendo de la comercialidad, y también recursos prospectivos. Vámonos a ir a la parte de acá, en lo que es reservas. Nosotros tenemos reservas probadas en esta subcategoría, y depende de la madurez del proyecto, reservas probadas, probables y posibles, o más conocidas si es la suma de las 3P. Dentro de estas reservas probadas vamos a tener las reservas desarrolladas produciendo, que son las que actualmente los pozos que tengo ahorita produciendo y que están con un levantamiento artificial ahí. Yo conozco esas reservas. Esas reservas son las probadas, que son las PDP, las probadas desarrolladas, las que tengo actualmente ahí. Las probadas desarrolladas no produciendo son esas reservas que yo necesito hacer una inversión, pero que no es tan grande para yo producir esas reservas. Les doy unos ejemplos: una fractura hidráulica, unos cambios de zona, unas estimulaciones matriciales, etc. Aquí en las probadas no desarrolladas, estas son esas reservas que yo necesito hacer una inversión mayor, como por ejemplo, ya estoy hablando de millones de dólares, por ejemplo, plantas de inyección de agua en caso de que yo quiera hacer un proyecto de inyección de agua, perforación de pozos nuevos, y las cuales igual tienen un gran valor, pero no están desarrolladas por esa gran inversión que necesitan. Quiero mencionarles algo del recurso contingente nada más, para pasar a la siguiente lámina. Estos recursos contingentes van a depender mucho de la comercialización que tienen estos. La comercialización va a depender bastante de lo que es el precio del crudo. Entonces, si yo quiero hacer un proyecto de IOR, digamos, pero no me dan los números, igual esto va a estar, depende, si el precio del crudo sube, yo voy a tener eso como unas reservas contingentes. Esas reservas son muy importantes y por lo general las empresas recomiendan siempre no perderlas de vista, porque puede ser que ahora actualmente no lo sean, pero en un futuro sí. Eso pasó cuando el precio del crudo estaba alrededor de 25 dólares. Muchos proyectos no eran comercializables, pero luego pasaron a recursos contingentes, pero luego que el precio del crudo subió, ya pasaron a reservas. Entonces, esa es de la manera más o menos cómo esto funciona, cómo se los va clasificando y cómo anualmente cada empresa, cada operadora clasifica sus reservas para ver cuánto es en realidad el estimado de un campo, ¿no? Bueno, aquí también el concepto de reservas lo coloqué aquí. 4 criterios principales deben ser descubiertas, recuperables, comerciales y remanentes. Vamos a hacer un ejercicio acá rápido para terminar, de analizar un poco esta historia de producción. Este es un campo que inició en el 2014. Les puedo mencionar la arenisca, el reservorio está inferior. Entonces vamos a analizar aquí qué pudo pasar en cada una de estas partes. En eso donde está el signo de interrogación, vamos a analizarlos a detalles. Bueno, vemos que el pozo venía con una producción
continua de casi cerca de 500 barriles, pero de repente la producción cayó y casi a la mitad se mantuvo por cierto tiempo y luego vemos que la producción cerca de los 200 o 150 barriles incrementó más de 1000 barriles, ¿no? ¡Wow! Que, bueno, los puntos rojos que están acá es ya cuando se tenía un equipo del electrosumergible, se tenía una presión de fondo fluyente aquí, una presión de entrada a la bomba, que es lo que está mapeado acá, ¿no? Entonces eso es muy, muy, muy bueno para analizar. Luego de eso vemos que aquí hay una caída. Bueno, esto es una producción mensual. Tal vez aquí haya habido una parada, un recondicionamiento, muy probablemente algo se hizo acá. Y luego la producción incrementó cerca de los 2000 barriles de petróleo. ¿Saben? De donde estábamos, que era 150, cómo subió en 2 años a cerca de 2000 barriles, ¿no? ¡Wow! Increíble. Actualmente vemos que el pozo está cerca de la producción de unos 300 barriles, pero la producción de fluido se mantiene cerca de ese rango de 2000 barriles, ¿no? Bueno, ¿qué podemos estimar acá? Veamos, aquí hubo un cierre. Aquí tal vez por la entrada de agua podemos estimar que hubo un proyecto de recuperación secundaria. Entonces vamos a ver qué tenemos por acá. Les voy contando. Bueno, sí, aquí hubo un workover, pero van a decir qué pasó aquí, por si hubo un recondicionamiento. Sí, fue un pooling simple, no se hizo nada más al pozo. Pero muy, muy posiblemente en este pooling simple hubo un daño de formación asociado al fluido de control que pudo ocasionar que no se recupere la producción que estaba acá. Otro puede ser, vieron que este comportamiento estaba muy estable. Puede ser que tal vez la producción no era esa que se estaba reportando. Hay varias opciones, varias cosas que se pueden también determinar acá, pero aquí lo que se hizo es un recondicionamiento y lo oficial es que no se recuperó la producción que estaba antes. Luego acá en este punto lo que se hizo fue una fractura hidráulica. No les mostré aquí el registro eléctrico, pero era una arena súper apretada. Se lo podía ver en el gamma ray. Y a partir de la fractura hidráulica, cómo subió la producción, ¿no? Y luego vemos acá la PIP que a pesar de hacer la fractura hidráulica, luego que se hizo, llegó a unos valores como de 700 de PIP, de PWF, o sea, todavía teníamos rango para seguir incrementando la extracción hasta unos 300, como es lo que está ahora casi, ¿no? Como es lo que estaba acá, 300 más o menos, en promedio. Entonces luego de esto se hizo un upsizing y luego del upsizing del equipo BES, cuando ya se vio una respuesta clara de la inyección de agua, cómo iba aumentando la presión, se hizo un upsizing y luego de este upsizing pudimos incrementar esta producción a 2000 barriles. Y eso es lo que tengo acá. Y este cierre, bueno, esto es de la ruptura del oleoducto que hubo acá, el SOTE, donde siempre van a ver este cierre aquí, ¿no? Acá hay un ejemplo sobre las reservas igualmente de este mismo pozo. Si nosotros no hubiésemos recuperado la producción secundaria en este pozo, toda esta área bajo la curva, que es lo que tengo aquí yo, hubiese sido mis reservas. Todo esto de acá. Entonces me hubiese perdido toda esta parte, ¿sí se dan cuenta? Toda esta parte que producí, ¿no? Con recuperación secundaria. Si yo me voy al otro punto, luego de la recuperación secundaria, esto es lo que yo tengo. Inclusive, si se dan cuenta que sin recuperación secundaria yo estoy usando una declinación exponencial y ahora con recuperación secundaria estoy usando una hiperbólica de 0.6, de 0.4, que es lo que se me ajustó, y eso es más o menos la tendencia que me da. Pero obviamente el área bajo de la curva en este pozo, las reservas eran mayores. Eso es todo por mi parte. Espero que haya sido de provecho esta presentación y si me pasé, pero si me pasé un poco, les pido mil disculpas. Espero que puedan por ahí. Estoy atento a cualquier pregunta, cualquier inquietud. Muchas gracias, Luis, por excelente ponencia. Sí, te comento que tenemos algunas preguntas. A ver, hay una pregunta por parte de Esteban. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Felicitaciones por la presentación. Menciona que cuando se habla del daño de formación o piel, ¿de qué manera puede mitigar ese daño cuando ese positivo, al tratar de mitigar ese daño, qué pasa con la permeabilidad? Mitigar el daño, bueno, eso
nosotros lo vamos aprendiendo con la experiencia. Te cuento algo. Al inicio del proyecto usábamos un fluido que no era tan compatible con, con el reservorio y causábamos algunos daños de formación por el fluido de control. Luego, con el tiempo, después de unos estudios, unos análisis, ya no se hizo eso y durante los pooling simples era un dolor de cabeza porque cada pooling simple, luego de que el pozo tenía unos 500 barriles de producción, hacíamos un pooling simple que es sacar un equipo y bajar otro y encontrábamos el pozo con 200. Entonces era el inicio del proyecto que tenemos acá, era un dolor de cabeza, pero eso creo que con estudios de compatibilidad yo creo que eso se va aprendiendo con el tiempo, pero la manera de mitigar un daño de formación, y ahora lo que se está haciendo en Workover es inclusive el control por niveles, en donde se bombea 200 PSI por arriba de la presión del reservorio, nada más. Ay, muchas gracias, Luis. Hay otras preguntas por parte del chat que se tiene de Speed en WhatsApp. ¿Por qué usar Google en vez de Styding o Petkovic? ¿Cuál es el error en la respuesta entre un método y otro? No hay error en respuesta, pero en sí tuviste es la practicidad, o sea, es más práctico. No, yo he usado los dos, pero mientras más variables tú pones en los modelos, más incertidumbre vas a tener, ¿no? O sea, si tú tienes todas las variables, estás seguro, bienvenido, hazlo, pero yo te puedo calcular en 2 minutos un forecast, una predicción con ARPS, con declinación empírica, pero tú te me vas a demorar como media hora en eso. Entonces, imagínate, son 100 pozos que yo tengo asumiendo en un campo y me la están pidiendo para allá, entonces, bueno, es por eso que yo en esa lámina que les puse donde habían, qué es después de ARPS, qué hay, vieron que ahí había regresiones numéricas, incluían parámetros prefísicos, pero seguimos usando ARPS porque es más práctico. Muchas gracias. Sofía Andrade menciona: felicitaciones, Luis, por tu presentación. Tiene una inquietud: ¿cómo se hace el análisis nodal en pozos desviados? ¿Hasta qué ángulo es permitido el uso de las ecuaciones que mencionaste? ¿Y en qué afecta o no el colgamiento de estos casos? Adicional, cuando hacen recuperación secundaria, obligatoriamente tienen que cambiar la bomba. A ver, luego para pozos, bueno, ya yéndome al extremo, para pozos horizontales, el modelo, y ahí no puedes aplicar lo que vimos de la ecuación de Darcy ni Vogel, ¿no? Ahí usamos otro modelo que es Yoshi. Bueno, yo lo voy a comentar acá a Los Ángeles o a Hugo, les voy a pasar alguna información en caso de que quieras leer, en donde ya te incluye ya un poco más a detalle no solo para pozos horizontales, sino también para pozos desviados de alto ángulo, en donde incluyen detalles de la sección que tú tienes ahí, del radio que tú tienes, del TBD que tú quieres. Eso es una parte. Y de ahí lo otro, de cambiar la bomba para recuperación secundaria, te diría depende. Porque si tú ya tienes en un pozo un equipo que te cubre el rango de producción que tú estimas, porque, bueno, inyección secundaria no, obviamente me va a incrementar la presión, pero no quiere decir que, bueno, incrementar la presión yo extraigo más y extraigo a lo loco, ¿no? Recuperación secundaria, que, bueno, van a hablar algunos de mis colegas el día de mañana, es un balance de patrón, ¿no? O sea, es un tema en donde yo lo que voy a inyectar, que lo estoy inyectando al pozo inyector, lo tengo que producir. Y esa relación que está ahí tiene que ser cerca de 1, porque si me paso yo de 1, voy a generar unos breakthroughs, una conificación muy rápida, entonces eso es lo que no quiero. Por eso es que no, te digo depende porque depende en realidad de muchos parámetros, no es así. Muchas gracias, Luis. Tenemos 3 preguntas más por honor al tiempo. Las vamos a mencionar. José Arteaga menciona: buenas tardes, muy buena presentación, Luis. Se está trabajando en el área de producción, aplicación de Machine Learning para las tomas de decisiones en la optimización del pozo en la empresa que estás trabajando. Disculpa, ¿me puedes repetir por favor? Ya.
Se está trabajando en el área de producción la aplicación de Machine Learning para las tomas de decisiones en la optimización de pozos en la empresa que estás trabajando. Sí, sabes que ahora con esto de la digitalización cogió bastante fuerza en la época de la pandemia. Y hay bastantes procesos que nosotros los teníamos, lo hacíamos de manera muy, como te digo, muy rutinaria y por eso no se cambiaba. Ahora con la digitalización se están haciendo varios análisis, tenemos otras plataformas en donde a partir de tendencias se están viendo resultados, pero todavía están en desarrollo. Pero créeme que sí, inclusive en nuestra empresa crearon un departamento de digitalización que está enfocado en eso. Inclusive ya hay, tenemos por aquí unas válvulas que nos regulan, regulan el venteo de manera automática. Por ahí tenemos medidores de flujo que los podemos ver en tiempo real. Tenemos abarcado también eh, la transmisión de los pozos casi al 100%, o la transmisión de pozos de bombeo mecánico inclusive. Hay varias cosas que se han implementado a partir de la pandemia. Sacar cosas buenas de algo bueno que nunca nadie esperaba, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta, Bruno Reynoso menciona para usar el método de ARPS, la presión de fondo de PWF necesita ser constante. Sí, correcto. Sí. ¿Por qué decidieron usar este método si la presión no se mantuvo constante? Esa es una de las asunciones que uso ARPS, pero bueno, sí, obviamente en operación tú vas a ver que nunca se mantuvo constante, pero bueno, déjame regresar a mi presentación. Sí, sí se ve ahí, ¿no? Vamos por acá. Sí. Aquí. Sí. Déjame hacerle un zoom para no ponerle una presentación. Tú ves diferentes tendencias aquí, ¿no? Si si veo que esto es muy constante, yo puedo usar esta tendencia, o sea, puedo graficar aquí una línea recta en los cuales las reservas me va a pasar por acá. Si yo uso esta tendencia de acá, voy a tener otro tipo de reservas. Si yo uso esta tendencia de acá, voy a tener otro tipo de reservas. Si yo uso esta tendencia de acá, otro tipo de reservas. Entonces, al final, ¿cuál es la recomendación que te doy? Siempre la comunicación con los ingenieros de producción en campo. ¿No? Eso es muy importante porque él te puede decir, bueno, ¿cómo estuvo el pozo ahí? Lo manipularon, le abrieron el choque, estuvo constante. ¿Por qué? Porque tú le cuentas, mira, yo quiero calcular las reservas en este periodo que me parece que es el adecuado, porque no sé, si yo lo calculo acá, o voy a estar proponiendo mucho, no, yo quiero ser conservador, pero dime cómo estaba acá, cómo estaban las condiciones de operación. Entonces, siempre con esa retroalimentación tú puedes ejercer una decisión. O sea, vistes aquí en esta historia, tienes varios puntos por donde tomar una tendencia, pero siempre tienes que conocer la historia del pozo, qué se hizo, todo eso para poder tomar la mejor decisión. Muchas gracias. Y última pregunta. Menciona Caterine, ¿qué significa el cuello de botella? Cuello de botella, los bottlenecks. Bueno, acá denominamos cuello de botella cuando sucede un problema o cuando hay alguna limitación, esa es la palabra, limitación en facilidades, digamos que, no sé, tengo una restricción aquí, un cuello de botella. Digamos que, no sé, yo tengo una línea de flujo que no me permite producir en donde va todos los pozos de una plataforma y van 20.000 barriles, pero esa línea de flujo solo me permite hasta 15.000, pero el potencial del pozo es de 15.000, el potencial de todos esos pozos es de 20.000, entonces estoy perdiendo 5.000 barriles. Entonces, ¿cuál es mi cuello de botella? Las facilidades de superficie. Entonces, pero ¿cómo yo calculo eso con todos los análisis que hago en PipeSim? Porque yo en PipeSim puedo hacer sensibilidades con el diámetro de tubería y ahí veo cómo puedo optimizar. Entonces, no solo veo el problema, sino que ya tengo también una solución. Pero eso es cuello de botella, una limitación. Listo, muchas gracias Luis. Excelente participación por compartirnos sobre los conocimientos y experiencias en el tema de fundamentos de ingeniería de producción. Estamos agradecidos por compartir y también en la parte de la participación de los asistentes.
por sus inquietudes que son respondidas. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Yo les paso esa información a Hugo y a ti, ¿no? No hay Ya, problema. Nele, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, un gusto. Chao. Listo. A continuación tenemos la disertación del ingeniero Sergio Moncayo, quien nos disertará con el tema de Extend, Reach and Horizontal Well Design and Excursion. Sergio es un ingeniero de petróleo graduado de la Escuela Politécnica Nacional, cuenta con más de 7 años de experiencia dentro de Schlumberger, ha ocupado cargos como Junior Well Engineer, en Ecuador en el proyecto de Orión y Saya, Well Engineer en Bahrein, también está dentro del proyecto de Ostraco y AIWA. Actualmente desempeña como Well Engineer 3 en México, en proyectos integrados. Te damos la bienvenida, Sergio. Te cedo la palabra. Hola, buenas tardes con todos. ¿Me puedes confirmar si me escuchas, por favor? Sí, se te escucha muy bien, Sergio. Dale, entonces voy a empezar a compartir la presentación. Regálame un segundito. Me avisan, por favor, cuando ya puedan ver la presentación. Se ve muy bien. ¿Por ahí ya la pueden visualizar? Sí, se ve muy bien, se ve perfectamente. Ok, bueno. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Sergio Moncayo. Soy Well Engineer, sería ingeniero de pozo. Y les voy a compartir el tema de Extended Reach and Horizontal Well Design. Bueno, un poco sobre mí, como lo mencionaban, tengo 7 años ya en la industria, empecé en Ecuador, estuve en Shaya y en Orión, que son los campos aquí de Auca y de Yuturi. Después estuve un par de años en Bahrein, en el Medio Oriente, y desde este mes estoy asignado a un nuevo proyecto en México. Bueno, lo que brevemente les voy a presentar el día de hoy son la definición de los pozos de ERD, Extended Reach Depth, los récords que se han tenido en perforación, las dificultades que tiene realizar este tipo de pozos, y me voy a enfocar más hacia la parte práctica con un case study, con algo que realizamos en Bahrein, y de ahí podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, entonces, en la definición de los Extended Reach Depth Wells, son pozos particularmente complejos debido a la diferencia que existe entre la distancia horizontal y la profundidad. Si bien no hay una definición concreta, muchas veces se entiende que si el radio entre distancia horizontal y profundidad es mayor a 2, se lo considera como ERD well. En la siguiente lámina vamos a ver que esto varía un poquito y depende más de la experiencia que se tiene en la complejidad de estos pozos. Ahora, ¿para qué se hace pozos extendidos? Muchas veces es porque el objetivo del yacimiento está fuera del alcance. Anteriormente inclusive se creía que no se podía llegar a estas profundidades ni a estas distancias, o a veces se tiene domos salinos en los cuales hay que intentar alejarse lo más posible de él para mejorar las condiciones. Últimamente se ha puesto más énfasis en la perforación de pozos más profundos y más extendidos, también por el tema ambiental, en el que desde una sola plataforma podemos perforar pozos a kilómetros de distancia y mejorar las reservas, ¿no? Entonces tenemos más que nada pozos someros con largas secciones laterales, secciones horizontales,
y pozos profundos en los que se tiene más de 25.000 pies. Ahora, ¿cómo enfrentamos el diseño desde el punto de vista de perforación de un pozo de este tipo? Utilizamos un software especial. En el caso de Schlumberger, nos hemos asociado con una empresa que se llama K&M, especializada para esto, y utilizamos un software que se llama ERA, Extended Reach Architecture. Y con este creamos un modelo. Lo que especialmente necesitamos es modelar la ECD, el torque and drag, y cuál va a ser nuestra estrategia de hull cleaning. Si no manejamos estas tres variables, existen muchas posibilidades de que perdamos el pozo. Como les dije anteriormente, la definición no es exactamente el doble de la distancia horizontal de la profundidad. Aquí podemos ver distintas sombras de lo que nosotros consideramos un pozo de bajo alcance. En celeste tenemos mediano alcance. En amarillo ya tenemos un extended reach. Y en rosa tenemos los máximos que hemos perforado en la industria. En la parte derecha podemos ver la experiencia que se tiene. Todos estos son pozos realizados, ¿no?, en distintas partes del mundo. Como podemos ver, hay pozos rojos, que serían los más desplazados, que ya tienen una distancia horizontal de hasta 40 o 50.000 pies, a pesar de no ser tan profundos, a pesar de tener una profundidad de 10.000 pies. Ahora, si vamos a un pozo profundo, más de 25.000 pies, aunque sea vertical, ya lo consideraríamos un pozo extendido por la complejidad que tiene. En esta lámina podemos observar un poco de lo que ya se ha hecho en la industria, de los récords que se tiene. El mayor pozo perforado se tiene por la compañía Exxon en Rusia, con una MD de 41.667 pies y una distancia horizontal de 38.000 pies. Se ha tenido campañas en Rusia de 25 pozos de este tipo. En Qatar se utiliza mucho para perforar desde superficie en tierra hacia un objetivo en el mar. Esto para reducir costos de facilidades de superficie offshore. Aquí podemos ver radios de 6.9, 6.6 en Inglaterra, en Argentina de 6.7 y en Estados Unidos de 5.36. Para que tengan una referencia, en Ecuador normalmente los pozos los tenemos entre 10.000 y 15.000 pies y se maneja una distancia horizontal entre 5.000 y 10.000 pies. Estaríamos hablando que estos pozos son considerados todavía de bajo alcance y hasta medio alcance. Bueno, ahora entonces vamos a comparar un poco los dos tipos de pozo y por qué la complejidad de llamarlos a estos Extended Reach Well y tener toda una metodología distinta. En este ejemplo podemos observar un pozo de 20.000 pies totalmente vertical y el mismo pozo si fuera de 20.000 pies pero con un desplazamiento horizontal de casi 18.000 pies. Vamos a ver las diferencias que se tienen entre los dos. En lo que se tiene de diferencia, esto ya es un output que tenemos de nuestro software de ERA, en el que nos da las condiciones que más afectan la ECD. La ECD es la densidad equivalente de circulación. Es decir, que si yo tengo un peso de lodo, solo por circular ese lodo en la parte más profunda de estos pozos, ya tendría, en el caso del Extended Reach Well, 2.7 pounds per gallon, libras por galón, arriba de mi peso de lodo.
Esto es muy complejo porque podría llegar a tener pérdidas durante la perforación, o si estoy perforando con managed pressure drilling, podría inclusive tener un kick al retirar la bomba y que el ECD pase otra vez al mudway. Ahí podría tener un influjo, ¿no? Entonces es muy importante el manejo de los ECDs. En la parte izquierda tenemos el pozo vertical y en la parte derecha el pozo ERD. Y podemos observar qué afecta más la ECD en cada tipo de pozo. Si bien en los dos el factor más importante es el drill pipe que usemos, aquí podemos ver que para el pozo extendido la diferencia pasa de 0.7 ppg hasta 2.7 libras por galón, que es lo que debemos tomar en cuenta. Esto en la sección de 8,5. La siguiente característica que debemos tomar en cuenta para estos pozos es la reología. Vemos un índice que llega del 80 hasta el 120%, dependiendo de la reología del fluido. Y aquí tenemos una ECD de 13.4 ppg, lo cual es bastante alto. Aquí en el tercer lugar ya empezamos a ver cambios en la jerarquía de los factores que afectan en la ECD. Para el pozo vertical afecta más la ROP, después tenemos las RPM, cuánto rotamos la sarta y el flujo que tenemos. Normalmente siempre pensamos que el flujo es el factor más importante, pero como podemos ver en esta gráfica, no siempre es así. Para los pozos extendidos tenemos una mayor importancia en la rotación de la tubería, después tenemos el flujo y por último tenemos la ROP. Esto nos sirve para tomar decisiones y en este tipo de pozos, por ejemplo, podemos obtener una mayor ROP si es que cuidamos el ECD. Acá tenemos lo mismo para la sección de 2 1/4. Esta vez, en la sección de 2 1/4, en un pozo vertical, podemos ver que el factor más determinante es la ROP. Mientras que en el ERD well tenemos la reología del fluido. Entonces, la metodología para el diseño va a ser por cada sección. Por cada sección vamos a observar cuál es el factor que más influye y qué factor está dentro de nuestras posibilidades. Porque ustedes saben que si bajamos la reología del fluido, también nos puede afectar la limpieza del agujero. Entonces, ¿cómo atacar estos pozos? Ya vemos que en la sección de 2 1/4 debemos enfocarnos en la reología, en el drill pipe y la ROP debe ser limitada. Mientras que en agujeros grandes hemos visto que no hay mayor diferencia entre las dos. Los agujeros grandes son difíciles de limpiar porque no se obtiene velocidades anulares suficientes para retirar los cortes. Entonces aquí vemos que la diferencia entre las dos no tiene una diferencia grande. Entonces, en esta sección podríamos tratar al pozo ERD como si fuera vertical. Lo que hay que entender es hacia qué nos vamos a dirigir en cada sección para poder diseñar el pozo y que durante la ejecución no tengamos problemas. Bueno, ahora entremos en un ámbito un poco más real, no tanto teórico. Esta es una de las campañas que realizamos en Bahrein, en el cual son pozos muy someros
tenemos unos reservorios muy someros a 1800 pies, pero el cliente nos pedía que necesita al menos 4000 pies de sección horizontal. Entonces, la MD del pozo termina en 7000 pies, de los cuales solo tenemos 1800 pies de vertical y de ahí construimos. Construimos muy rápido en esta sección y navegamos 4000 a 4500 pies en horizontal. Inclusive perforamos up deep, que es a más de 90 grados, lo cual incrementa aún más la complejidad. Para terminar, el cliente nos pedía bajar un liner de 4,5 y cementarlo. Esto crea aún más complejidad debido a que no tenemos peso suficiente para llegar a la profundidad deseada. Y una vez llegando, tenemos que realizar una buena cementación a esa profundidad, que en realidad es desplazamiento horizontal, para que el pozo pueda ser fracturado hidráulicamente. Entonces, el pozo se diseñó en 3 secciones, una de 12 1/4, bajando un casing de 9 5/8 hasta la profundidad de 1500 pies, más o menos. Después perforábamos una sección de 9,5 con una broca bicéntrica y aterrizábamos el pozo aquí a más o menos 2000 pies en MD. Una vez terminábamos esta sección, empezaba la sección de navegación en 6 1/8, que se terminaba con el liner de 4,5 y un tieback hasta superficie. Para la última sección, el problema más grande que teníamos era el peso. Podemos tener el peso de la tubería solamente en los 2000 pies en los que se construye. Y ese peso tiene que ser el suficiente para que empuje la tubería por toda la horizontal. Este es un tema que muchas veces no se lo toma en cuenta, porque al tener pozos muy profundos, el peso de la tubería es en cambio excesivo, y ahí hay que ver si no buclea la sarta. En este caso, corrimos las simulaciones para entrar dentro del liner de 4,5 y poderlo limpiar. Y esta es una simulación de torque y arrastre, este gráfico que tienen aquí. Hacia la derecha tenemos los pesos subiendo. En verde tendríamos el peso rotando de la sarta. Y aquí tenemos los pesos de la sarta con los factores de fricción. Normalmente se calcula con un factor de fricción entre 0.3 y 0.4. Y durante la ejecución se ve exactamente el factor de fricción que tenemos. Cuando realizamos las simulaciones en este caso, vimos que con 0.3 apenas se llegaba a la profundidad deseada y ni siquiera teníamos peso disponible en la sarta para perforar. Es decir, si llegábamos a este punto, en el Martin Decker tendríamos 0 kilolibras, a pesar de tener más de 6000 pies de tubería dentro del agujero. Este es un fenómeno un poco raro, en el que al meter más tubería, en general vamos a ir perdiendo peso. Como podemos ver en la parte de 0.4 de factor de fricción, ya ni siquiera podríamos llegar a los 4000 pies. Es decir, nos ocurriría este fenómeno a los 3656 pies, de acuerdo a nuestro software. Entonces, lo que
decidimos es empezar a añadir drill collars, ¿no? Aquí añadimos drill collars de 3 octavos que entran justo en el liner de 4,5, en el tieback de 4,5. Y vimos que con esto, con los 10 drill collars añadidos, podríamos llegar prácticamente hasta la profundidad deseada. Aunque si nos vamos al peor caso posible, que son el factor de fricción de 0.5, todavía nos faltarían 600 pies más para llegar. Entonces, en esta iteración, añadimos tubería de 2,7 octavos. Nos fuimos con tubería de 2,3 octavos hasta este punto, y de ahí cambiamos por tubería de 2,7 octavos más los drill collars. Esta configuración, utilizando 3 tuberías distintas, y miren también la profundidad a la que ponemos los drill collars, es muy somero. Normalmente siempre estamos acostumbrados a ver los drill collars cerca de la broca. Pero aquí podemos ver que poner drill collars en la parte horizontal no tiene ningún sentido, ya que no aporta ningún peso para el BHA. Esto lo realizamos en 6 pozos distintos y fue caso por caso. Aquí no hay una solución, no hay un BHA mágico que pueda llegar a fondo en todos los casos. Entonces, caso por caso, fuimos identificando dónde perdíamos peso y añadiendo diferente tipo de tubería, tomando en cuenta el inventario del cliente, ¿no? Porque no podemos empezar a colocar tubería de otro peso que no está disponible en el país. Entonces, con esta empezamos a hacer con la tubería de 2,3 octavos. Acá tenemos drill collars al principio. Después tenemos 2,7 octavos. Acá tenemos 10 drill collars más. Y terminamos con tubería de 2,7 octavos de otro peso. Al utilizar tantas tuberías tan distintas, entre ellas, uno de los problemas suscitados es el torque. Cada tubería tiene un límite de torque distinto. Entonces, como vemos en la gráfica en la parte de la derecha, este es el torque esperado. Se colocó 2 kilolibras, 0.5, perdón, kilolibras pie para llegar a fondo y romper la inercia de la tubería y poder rotar. Este valor de 0.5 libras pie ya lo vimos en pozos anteriores y lo teníamos calibrado. Con este valor y los factores de fricción, tenemos aquí las simulaciones de cuánto debería ser limitado el torque en superficie. Porque si ustedes ven la tubería, estos son los límites de torque de las tuberías, de las distintas tuberías. Aquí tenemos la de 2,7 octavos, la de los drill collars ni siquiera aparece acá porque es mucho mayor, y aquí tenemos el límite del 60% para la tubería de 2,3 octavos, que sería nuestro punto más débil. Cuando tenemos esta configuración de tuberías, tenemos que cuidar el torque en superficie, y el torque en superficie no depende solamente de la última tubería que ponemos. En este caso, la tubería de 2,7 octavos, teníamos un límite de torque mayor a 5 kilolibras pie. Pero si ponemos 5 kilolibras pie de límite en el top drive, podemos tener una desconexión en la tubería de 2,3 octavos por la transmisión de torque. Entonces realizamos también esta simulación y obtuvimos el valor máximo de torque. En cada pozo era más o menos 2 kilolibras pie para poder rotar la tubería a la profundidad total, ¿no? Este es uno de los casos más complejos que tuvimos. Este fue el pozo más difícil, en el que usamos todos estos tipos de tuberías, si pueden ver. Aquí hay de 2,3 octavos, de 2,7 octavos, drill collars, 2,7 octavos con roscas especiales.
utilizamos todo lo que tenía disponible el cliente en su inventario y aún así no llegamos a los factores de fricción que ustedes pueden ver, que ustedes podían ver en los gráficos anteriores. Aquí llegamos apenas hasta 0.3. Podríamos asegurar que el VHA puede llegar a la profundidad total. Más de eso, no podíamos asegurar que este VHA llegue. Limitamos también el torque y realizamos algunas medidas de mitigación del riesgo. Una de ellas fue reducir la velocidad de entrada porque esta influye en el factor de fricción. La simulamos para cada caso con distintas velocidades y vimos que si teníamos 50 pies por minuto, podíamos llegar hasta un factor de fricción mayor al 0.4, ¿no? Vimos el torque y aquí teníamos mayor límite. Teniendo un torque de 2 kilolibras-pie, teníamos un máximo de 3.1 kilolibras-pie en superficie a la que debíamos limitar el top drag. Aquí tenemos el mismo caso, pero llegando a fondo sin ninguna limitación ni peso sobre la barrera. Otro de los factores de limitación para este tipo de pozos, como vimos anteriormente, es la limpieza del agujero. La mitigación que utilizamos en este caso fue reductores de factor de fricción en el caso que necesitara. Entonces diseñamos un VHA y pusimos un límite máximo de velocidad de entrada en el agujero y teníamos como contingencia el uso de geles que nos lo proporcionaba nuestro equipo de frac, que reducirían aún más el factor de fricción. Aquí podemos ver que el objetivo de esta sarta era entrar y limpiar el liner de 4,5, porque después de esto teníamos que realizar los punzonamientos, perforar este liner y hacer 4 etapas de fractura hidráulica. Cada etapa debíamos realizar una limpieza y bajar un scraper para que pueda pasar el packer, aislar esa etapa y fracturar la siguiente. Basadas en las simulaciones realizadas de hull cleaning, vimos que debíamos circular al menos 7 fondos de arriba para poder asegurar una limpieza suficiente del agujero. Aquí tenemos el software que da los minimum cleanup volume, que son los 7 fondos de arriba. Y aquí está simulado con distintos flow rates. Este punto es muy importante porque muchas veces en este tipo de pozos el cliente se desespera, cree que circular 2-3 horas es suficiente para limpiar cualquier tipo de agujero. Y aquí podemos ver y darnos cuenta que no es así. Circular 7 fondos de arriba nos tomaba casi un día de circulación para poder asegurar la limpieza de este line. Pero como vamos a ver después, este día que nos tomábamos en la circulación ahorraba al menos 5 corridas extra solo para limpiar este line. Bueno, las conclusiones de este case study
logramos reducir el tiempo operacional de 15 días solo para realizar esta corrida de limpieza en el primer pozo ERD. Nos tomamos 15 días porque no se pudo llegar a fondo, no se pudo rotar. Una vez que se llegó a fondo y se circuló, no fue lo suficiente para la siguiente corrida. Entonces, una vez que se sacó el VHA a superficie y se bajó wireline, el tractor de wireline no pudo pasar porque el agujero no estaba lo suficientemente limpio. Entonces, esto llevó hasta 5 corridas más. Ahí fue cuando nosotros entramos con esta metodología, con este diseño de VHA, y logramos llegar en todas las oportunidades al primer intento. Llegamos, cuando veíamos que perdíamos peso, incluíamos el drill collar que lo teníamos preparado, después la distinta tubería, y pudimos llegar a fondo. Con el límite de torque que se lo aumentó, se pudo rotar, y con las estimaciones de limpieza se pudo circular lo suficiente para que la siguiente operación pase sin problemas, en este caso el tractor de wireline, con los packers y los perforation guns. Al final logramos hacer la campaña de 6 pozos Yardi, que fue una ganancia de $30 millones para el cliente, después del fracturamiento hidráulico en 5 etapas de todos ellos. Y logramos bajar el tiempo operacional en 75 días en total. Bueno, eso fue todo acerca del case study, y no sé si pasamos directamente con las preguntas. Claro que sí, Sergio. Se tiene algunas inquietudes por parte de la audiencia. Doy paso, ya. Sofía Andrade nos felicita por la excelente ponencia. Menciona, para controlar el pozo al momento de llegar al objetivo de perforación, ¿qué tipo de lodos usas para evitar en el pozo que se venga, y también cómo evitar quedarte pescado en el fondo? Bueno, para eso tenemos la ventana operacional. Se realiza la geomecánica, en la cual se obtiene la presión de poro y se obtiene la presión de fractura. Con estos valores, lo que nosotros hacemos es diseñar el peso del lodo, que es lo necesario para controlar el pozo. Pero esta ventana operacional es muy importante en los ERD wells, porque generalmente es muy estrecha. Como vieron anteriormente, en esta parte de acá, un segundito. Aquí, el fluido, si necesitamos, por dar un valor, 10 ppg para controlar este pozo, solo para circular la ECD ya subiría 2.7 ppg, o sea, tendríamos una densidad equivalente de 12.7 ppg, que podría ser suficiente para fracturar este pozo. Entonces, con la geomecánica tenemos que establecer la ventana operacional y mantener no solo el peso del lodo, pero sobre todo la ECD en estos valores, que sea lo suficiente para controlar el pozo y no exagerada para generar pérdidas. Muchas gracias, Sergio. Otra pregunta, ¿los fluidos dentro del pozo mientras perforas tienen algo que ver con las pérdidas de peso de la sarta? El fluido, entre más pesado es, nos da una mayor flotabilidad. Nos ayuda, bueno, en este caso no nos ayuda porque en realidad estamos perdiendo peso, pero
no es un factor que incida tanto en el peso de la sarta. En este tipo de pozos, ¿cómo se llama? Shallow, ¿no? En los pozos muy profundos, sí hay veces que el peso de la sarta es demasiado grande y puede buclear, y muchas veces lo que se hace es que en VHAs o en casings inclusive, se los baje flotados. Es decir, que ese factor de flotabilidad no circulamos y nos ayuda para que el peso de la sarta sea menor. En este caso, hicimos las simulaciones con salmuera de 10 ppg, que es la necesaria para controlar el pozo. Y también hicimos las simulaciones con agua, que es 8.33 ppg, y la diferencia fue de apenas 2 kilolibras, ¿no? Entonces, no fue un factor que tomemos en cuenta para este tipo de pozos, pero en pozos muy profundos, en el caso de México ahora, sí lo tomamos en cuenta, ya que son pozos de 7.500 metros, ¿no? Muchas gracias, Sergio, por la respuesta. Richard menciona para Clenihor el gel que mencionas están basados en algún tipo de ácido, y si no es así, ¿por qué no usan más ácidos? El gel era nada más que para reducir el factor de fricción. No, era para llegar a fondo, nada más. Ahora, una vez que se llega a fondo, como parte de las estimulaciones, se tiene en otros tipos de pozos que hicimos, no IRD, hacíamos estimulaciones con ácido, y en este tipo de pozos estábamos haciendo fracturamiento hidráulico con arenas de hasta 12.5 ppg, que eran muy pesadas. El tema de ácido nos quita la costra de lodo, pero vimos que no nos ayudaba en el factor de fricción dentro del liner. Nos podría ayudar en open hole, pero la mayor exposición que teníamos era dentro del liner. Entonces buscábamos geles y reductores de fricción que normalmente se utilizan en operaciones de coil tubing. Muchas gracias, Sergio. Y una pregunta de Bruno. Para asegurar la limpieza del hoyo en la parte inferior de la sección horizontal, ¿cómo asegurar? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo aseguras la limpieza de hoyo en la parte inferior de la sección horizontal? Sí, bueno, en la parte final, lo que más necesitamos es el tiempo de circulación, que por eso circulábamos 7 fondos arriba. Aquí la tenemos, 7 fondos arriba, utilizábamos los geles, veíamos la reología del fluido que pueda cargar. En este caso hicimos la simulación y rotación no nos ayudaba excesivamente en la limpieza, porque es un agujero muy pequeño, entonces tenemos velocidades anulares altas. Hicimos la simulación aquí con cada flow rate distinto, y aquí tenemos la limitación en presión. Entonces teníamos una limitación en presión en superficie con bombas de 3000 PSI. Entonces veíamos que aquí ya con más de 3 barriles por minuto podríamos llegar a esa presión de circulación, que las bombas ya no me responden. Entonces, en resumen, tenemos que simular cuál es el factor más importante para esta sección en hole cleaning y empezar a atacarla. En este caso fue reología, tiempo de circulación y flow rate. Muchas gracias, Sergio. Y última pregunta tenemos. ¿Qué información previa se necesita para el diseño de una sarta de perforación? Bueno, pues para el diseño de la sarta o para el diseño del pozo, porque para el diseño del pozo tomamos en cuenta mucho los offset wells,
hacemos un análisis de todos los pozos que se han perforado cerca. Tenemos el análisis geomecánico que nos da los fluidos de perforación, que nos da el peso del fluido de perforación que vamos a utilizar. Y en lo que es ya la sarta, necesitaríamos hacer un análisis de cuál es el factor que más me preocupa. Si es ECD, si es hole cleaning, si es peso en la sarta, y tenemos que ver la disponibilidad también, porque muchas veces ya en la práctica se puede diseñar BHAs que tengan un peso impresionante, pero ya cuando vas a la práctica ves que el cliente no cuenta con esa tubería, o la empresa que está rentando la tubería en el país no la tiene, o que tiene unas conexiones distintas. Entonces, en general, hacemos la simulación, realizamos el mejor diseño de BHA posible, vemos la tubería disponible, y si no está la tubería requerida disponible, volvemos en el ciclo y empezamos a rediseñar con la tubería que está disponible y cómo podemos mitigar si es que hay algún problema. Esa es la metodología. Listo, muchas gracias Sergio por compartirnos las experiencias y conocimientos acerca del tema de diseño y ejecución de pozos horizontales de largo alcance. Muchas gracias por tu participación, una excelente disertación. Te agradecemos. De igual manera, a nombre de los capítulos estudiantiles de Sección Ecuador, agradecemos la participación de Luis y de Sergio por compartir, estar en estos momentos, dando nuestro apoyo y conocimiento también a todos los que hemos asistido a esta conferencia. Muchas gracias a los dos. También a los asistentes, gracias por acompañarnos en este día. De igual manera, les invitamos mañana al segundo día de la Semana de Ingeniería, evento que es organizado por los capítulos estudiantiles. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Estén muy bien.